noches, estimados. Buenas noches, estimados y estimadas alumnos del Instituto Nacional de Capacitación Integral del Perú. De esta manera damos inicio a la clase de legislación en los beneficios penitenciarios y sus últimas modificatorias. Le damos el pase al abogado Sergio Emerson Chávez Panduro. Muchísimas gracias. Bueno, bienvenidos a esta segunda sesión de clase del día de hoy. Un honor estar nuevamente a través de esta plataforma digital, a través de la página del Instituto Nacional de Capacitación Integral del Perú, INCAI, para seguir abordando este tema que el día de ayer hemos ido desarrollando, que forma parte básicamente del Código de Ejecución Penal. Naturalmente, para hablar sobre este contenido temático tendríamos que abordar algunos temas iniciales que también hemos estado viendo el día de ayer, porque finalmente nuestro marco del sistema procesal común, sistema procesal actual, que todavía lo llaman algunos nuevo Código Procesal Penal, ¿no? Pero ya sabemos, pues, autores que a estas alturas del partido de nuevo no tiene absolutamente nada, pero todavía lo llaman nuevo Código Procesal Penal. Bueno, ¿qué podemos hacer, no? Bueno, al margen de ello, ese proceso penal tiene tres etapas muy conocidas, estudiadas ya, porque son 21 años desde la creación del proceso penal, que está relacionado a la investigación preparatoria, a la etapa intermedia y a la etapa de juzgamiento, ¿no? Entonces, esta primera fase, dicho sea de paso, la investigación preparatoria, que tiene una subdivisión, porque encontramos las denominadas diligencias preliminares, que nacen precisamente con el objetivo de realizar aquellos actos urgentes e inaplazables tendientes a identificar al presunto autor del hecho delictivo, a recabar los elementos de convicción necesarios para la toma de decisiones correspondientes también, ¿no? Entonces, ese es el primer estadio o la subetapa del primer proceso, que es la investigación preparatoria común. Ya cuando se terminan todos los actos de investigación tendientes a esclarecer los hechos en controversia, se concluyen las diligencias preliminares, naturalmente hay que tomar una serie de decisiones. Y dentro, fíjense ustedes, las decisiones finalmente que se pueden adoptar está relacionado en la formalización de la investigación preparatoria. Eso sí, si hay que formalizar, tienen que existir indicios reveladores de la presunta comisión del hecho delictivo para una formalización de la investigación preparatoria. Caso contrario, la disposición, que en este caso se tendría que emitir, es una disposición de archivo. Entonces tenemos la de formalización de investigación preparatoria y por el otro lado tenemos la emisión, naturalmente, doctores, de lo que es la disposición de archivo. Entonces, vamos trabajando de esa manera, ¿ya? En el aspecto técnicamente de la formalización de investigación preparatoria, ustedes saben pues, que la formalización de investigación preparatoria es una etapa decisoria en el marco del proceso. Se realiza también actos de investigación tendientes a esclarecimiento de los hechos, pero propiamente en el estadio de la formalización de investigación preparatoria. Ahí lo tenemos. Se concluye, se emite la disposición de conclusión de investigación preparatoria. Cuando ya se concluye, se acaba ese primer estadio. O sea, la emisión de la disposición de conclusión de investigación preparatoria pone punto final a la primera fase del proceso de investigación. Pone punto final a la investigación preparatoria como tal para ingresar en aquella conocida, debatida, estudiada etapa intermedia. Una característica importante, ustedes sabrán, de la etapa intermedia, que no existía con el Código de 1940, sino que la etapa intermedia es propia del Código de 1940, ¿ya? La etapa intermedia no existía con el Código de 1940. La etapa intermedia es propia del Código del año 2004, lo que todavía en esencia muchos van conociéndolo como nuevo Código Procesal Penal. En esa etapa intermedia, conocida como saneamiento procesal, como filtro procesal, pero ¿saneamiento de qué, señor? ¿Filtro de qué, señor? El saneamiento y filtro de lo que finalmente va a ser la acusación fiscal. Formula la acusación, tiene que pasar por la etapa intermedia, tiene que pasar por los controles respectivos, control formal, control sustancial, lo que fuera. Hay un parámetro de control en la etapa intermedia.
Hay que controlar la etapa intermedia. Si se realizaron los controles correspondientes y si es que amerita el caso, llegamos a juicio oral. Y en el juicio oral, ¿no? Etapa estelar del proceso, porque así también lo conocen. Claro, o sea, al juicio oral lo suelen conocer también como la etapa estelar del proceso, no más allá que algunos lo denominan como la etapa más importante del proceso, pero finalmente tenemos el juicio, o etapa de juzgamiento, si tú prefieres llamarlo de esa manera. La etapa de juzgamiento va a iniciar con la resolución que señala fecha y hora para la audiencia de juicio oral y va a concluir con la emisión de la sentencia. Al margen, naturalmente, si esta sea una sentencia condenatoria o absolutoria, pero termina, doctores, con la sentencia. Termina, acaba ese estadio técnicamente con lo que viene a ser la sentencia como tal, ¿ya? Ya cuando tenemos la sentencia, vamos a ver precisamente aquellas tres finalidades que hemos estado viendo el día de ayer respecto a lo que viene a ser pues, los beneficios penitenciarios. Y lo vamos a ver luego más adelante, pero me voy a adelantar un poquito nada más para que entendamos un poco esa posición que hemos estado viendo, ¿no? Mire, ¿qué es lo que va a suceder? Bueno, la pena, como tiene tres finalidades bien establecidas, bien demarcadas, bien estudiadas, bien analizadas, sobre los tres objetivos de la pena, encontramos una pena como prevención, una pena como sanción y una pena como rehabilitación. ¿Ok? Sí, tal cual, tal cual. La pena con esos tres objetivos. La pena como prevención, la pena como sanción y la pena como rehabilitación. ¿Cómo entender la pena como prevención, señor? ¿Cómo podríamos entender ese parámetro de la pena como prevención? A través de la cantidad de pena que se le puede atribuir para la comisión de un delito. Entonces, eso se habla de esa manera como la pena como prevención. Nuestro ordenamiento jurídico, llámese en este caso nuestro Código Penal, tiene pena menor, 2 días, y pena mayor, 35 años, sin perjuicio, naturalmente, de tener que hacer mención a lo que viene a ser la cadena perpetua. Entonces tendríamos pena menor, 2 días, y pena mayor, la que aborda naturalmente lo que viene a ser la cadena perpetua, ¿no? Entonces tendríamos ese abordaje respecto a lo que finalmente viene a ser la pena, como pena menor o pena mayor. Bueno, al margen de aquella situación que yo le señalo, lo que luego encontramos de forma bastante interesante es que se entiende que la prevención de la pena está en base a la aplicación de la cantidad de delitos. O sea, perdón, a la cantidad de pena. Cuanto más pena tenga el tipo penal, uno podría entender que la persona va a dejar de cometer delitos. O sea, con lo que les digo, ¿ah? A mayor cantidad a mayor cantidad, estimados participantes, de pena, ¿ya? Se entiende que la persona deja de cometer delitos. Ahora, yo lo he sostenido, y seguramente varios de ustedes tal vez lo va a sostener, que para mí y para otras personas, la pena termina siendo un rotundo fracaso. La pena como prevención. Yo no diría, pero oiga, ¿cómo que la pena como prevención? Porque tenemos dos grandes delitos. Yo les voy a preguntar, le voy a pedir lógicamente su participación. Tenemos un primer delito que se discute bastante, se analiza, se polemiza, se critica incluso el marco de la redacción, que es aquella que se encuentra regulada en el artículo 108b del Código Penal. Si yo hablo del artículo 108b del Código Penal, ¿de qué estoy hablando? Reitero, el artículo 108b del Código Penal, ¿de qué estoy hablando? ¿De qué estoy haciendo mención? De la figura del delito de feminicidio. Feminicidio, máximo exponente, Diana Russell, la terminología de feminicidio. Oiga, si tú revisas el Código Penal, revisamos el Código Penal, ¿cuánto cree usted que es la pena máxima que se pone en el caso del delito de feminicidio? ¿A cuánto se arriba? Pregunta, ¿a cuánto arribamos como pena en el delito de feminicidio? Pues arribamos a cadena perpetua. Cuando hay las cuestiones de agravantes, se arriba, se llega
a la cadena perpetua en el caso de la figura de feminicidio. No diría, bravo, bravísimo porque feminicidio tiene cadena perpetua, señor. Sí, sí, la única forma en que la persona tendría que salir de la cárcel es con el perdón y el olvido, la amnistía de por medio, por ejemplo. Si no, no existiría forma alguna en que la persona salga de la cárcel. Sí, solamente con la amnistía, con el perdón y el olvido. No hay más, no hay más. Es la única forma en la cual una persona podría salir de la cárcel. No existe otro medio, no existe otra forma, no existe, ¿cierto? Y a la par, precisamente la prima hermana del artículo 108b es el artículo 108c. Y el artículo 108c del Código Penal nos habla de la figura de sicariato. Entonces tú tienes feminicidio por un lado y por el otro lado tú tienes sicariato. Y si analizas también la pena, en el caso de la figura del delito de sicariato, oiga, aborda igual, estimados participantes, aborda igualito, igual, tal cual le señalo en este caso, pues aborda también cadena perpetua. Entonces tienes dos cadenas perpetuas. En el caso del feminicidio, punto número uno, ok, que es lo que finalmente les estoy señalando, y punto número dos en el caso de sicariato. Pero yo les pregunto a ustedes, les pregunto en base a que todos nosotros acá somos profesionales del ámbito jurídico, a lo mismo que son estudiantes de Derecho, son abogados junior o abogados con experiencia, pero profesionales o estudiantes en el ámbito jurídico. La pregunta que yo te realizo es, en los últimos 10 años, en los últimos 10 años, en base a lo que has leído, en base a lo que has estudiado, en base a las cifras estadísticas, ¿usted cree que el índice de feminicidio va en aumento o va disminuyendo? Ahí yo te pregunto, ¿ah? Vamos, espero tu respuesta. ¿Usted cree que en los últimos 10 años, reitero nuevamente, la figura del delito de feminicidio va aumentando o va disminuyendo? Feminicidio, ¿ah? O vamos en este caso en la figura de sicariato. En los últimos 10 años, la figura del sicariato va aumentando o va disminuyendo, porque si has leído, si has estudiado, si conoces estos delitos. Entonces, ¿va aumentando o va disminuyendo? A ver, vamos. ¿Qué va pasando con estos delitos? Porque no hay peor ignorancia que no conocer, ¿ah? Entonces debemos saber. ¿Qué es lo que sucede aquí? Lo que sucede es que ambos delitos van aumentando. Son delitos que se incrementan. Son delitos que aumentan. Entonces, fíjense, pero entonces yo quiero preguntar, quiero entender si tanto feminicidio y sicariato son dos tipos penales que tienen como pena cadena perpetua, y se entiende que bajo una de las finalidades de la pena en el marco de la prevención, que es a mayor cantidad de pena, menor comisión de delito, entonces yo te pregunto, o yo mismo me hago la pregunta, ¿qué está pasando con sicariato? ¿Qué está pasando con feminicidio? ¿Qué está pasando con estos dos delitos en las cuales se va incrementando si es que tienes cadena perpetua? ¿Hay alguna explicación? ¿Podrían dar una explicación? Si tanto feminicidio y sicariato tienen cadena perpetua, ¿por qué los índices delictivos aumentan? Claro, lo dejamos como tarea para la casa para que finalmente ustedes digan por qué se da el marco del aumento. Pero en lo que respecta a lo que estamos analizando, es que finalmente es un rotundo fracaso la pena como prevención. Y lógicamente tiene sus explicaciones, que no lo voy a abordar acá. Por eso que lo dejo a ustedes como análisis, ¿no? Como cuestiones de ponderación y de estudio que finalmente tienen que tener en cuenta. Luego advertimos la pena como sanción. Yo creo que la pena como sanción, sí, de una u otra manera, se respalda al marco de lo que se establece en el Código Procesal Penal. Ya nosotros conocemos, pues, nuestro marco del sistema procesal penal actual, con esas tres etapas, la investigación preparatoria, ¿no? Pero igual, a ver, le voy a preguntar, porque está, igual, vamos a refrescar un poco la memoria. Pregunto, nosotros sabemos que el proceso común tiene tres etapas, pero yo te pregunto, ¿cuáles son esas tres etapas del proceso común? Pregunta, vamos. Responda, ¿cuáles son esas tres etapas del proceso común? Tres etapas, ¿cuáles son?
tres etapas del proceso común. La investigación, oh, muy bien, la investigación preparatoria, la etapa intermedia y la etapa de juicio oral, ¿cierto? Encontramos esos tres estadios procesales. Investigación preparatoria, diligencia preliminares, etapa intermedia y juicio oral. Obviamente, el sistema de la pena, ya no como prevención, sino la pena como sanción, está después que se pase el debido proceso. No pase el debido proceso como tal, lo entendemos como tal, ¿cierto? Entonces, se va a tener que emitir una sentencia. Lógicamente, ¿quién emite la sentencia? Es el juez, es el juzgado, pero ¿en base a qué? Pregunta, vamos con la siguiente pregunta. ¿Cuál es el estándar o a qué estándar finalmente tiene que llegar el juez para emitir una sentencia? Pregunta, ¿ya? Estamos recordando algunas cuestiones interesantes. ¿Cuál es el estándar, ¿no? De credibilidad que sobre el juez tiene que llegar para que emita una sentencia? Ustedes saben que para el inicio de la investigación, un indicio, duda razonable y la presunta comisión del hecho criminal, eso lo sabemos. Para una formalización de investigación preparatoria, indicios reveladores de la presunta comisión del delito, ¿cierto? Y luego, obviamente, cuando ya luego empieza señalándose el nivel de sentencia, se tiene que llegar sobre el juez a un nivel de certeza. La certeza no es otra cosa que la seguridad de algo. Entonces, para que el juez diga, yo voy a emitir una sentencia condenatoria, el estándar a la cual se tiene o debe llegar es al estándar de certeza. Y la certeza no es otra cosa que la seguridad. Esa es la certeza y la seguridad. Entonces el juez está seguro, porque si tiene duda, ingresa finalmente a aquella figura que se llama indubio pro reo. Y el indubio pro reo es que la duda favorece a quién. ¿A quién favorece la duda cuando hablamos del indubio pro reo? La duda favorece la duda favorece al reo. En este caso sería, la duda favorece al acusado. ¿Se dan cuenta? La duda favorece al acusado. Ya, bueno. Creemos en ese sentido, pues, que la pena como sanción finalmente se tiene ese punto. Pero ahora yo le voy a preguntar, mira, ustedes saben que el artículo 2, recordemos nuestro marco de la Constitución Política, el artículo 2 de la Constitución Política nos habla de una serie de derechos fundamentales. Quiero hablar del derecho a la libertad, artículo 2 del marco constitucional, señor. Quiero hablar del derecho a la vida, artículo 2 del marco constitucional, señor. Del derecho a la familia, el derecho a la protesta, todos los derechos fundamentales. Todos los derechos fundamentales. Muy bien, todos los derechos fundamentales se encuentran en el artículo 2. Ahora yo les pregunto, claro, también ahí ingresamos naturalmente ese derecho fundamental que es el derecho a la libertad. Pero yo te pregunto, cuando a una persona se le sentencia, ¿se restringen todos sus derechos? ¿Se restringen algunos de sus derechos? ¿Qué pasa con la persona sentenciada? Pregunta, vamos, ¿se le restringe todos sus derechos reconocidos en el artículo 2 del marco constitucional? ¿Todos? ¿Toditos, toditos? ¿Solamente algunos? ¿Se le restringe todos sus derechos? ¿O solamente algunos? O sea, el interno ya no tiene derecho a la salud. Alguien me dice se restringe todo su derecho, no tiene derecho a la salud, ¿no? No tiene derecho a la familia. Claro, o sea, fundamentalmente, el derecho que se ve naturalmente más afectado es es el derecho, doctores, eh, el derecho a la libertad, es el derecho a la libertad de tránsito, ¿correcto? Es el derecho a la libertad, pero es un derecho muy importante a la par naturalmente de la vida. Porque nosotros que ahora, entiendo, a menos que, bueno, obviamente, pues si se lo están transmitiendo en directo, tal vez no creo que alguno nos esté mirando el penal de Chayapalca, ¿no? O de Ancón 2, no creo, pero nosotros tenemos esa libertad, pues, o sea, podemos desplazarnos por los lugares que consideramos necesarios,
podemos irnos por aquí, podemos irnos por allá, podemos ir por los lugares porque poseemos, como les señalo, esa libertad de tránsito, de poder conducirnos por los lugares que nosotros consideramos necesarios. Tenemos esa libertad. Viajas, hoy estás aquí, mañana te vas a Ica, te vas a Chincha, te vas a Tacna, te vas a Piura, te vas a Moquegua, te vas a los lugares que consideras necesarios, ¿cierto? Ahora, si te quieres ir fuera del Perú, habría que ver si tienes visa o no tienes visa, pero finalmente gozas de esa libertad, porque tienes ese derecho. Entonces, pero imagínense ustedes por un momento que estén restringidos su derecho fundamental a la libertad. Ese es un problema, señor, porque te tendrías que quedar solamente en un lugar. Entonces, en el caso de quienes finalmente son o están dentro de un establecimiento penitenciario, no gozan naturalmente pues, de ese derecho de poder desplazarse a los lugares que consideran necesarios, ¿no? Si no se quedan solamente en un lugar. Ya, pero bueno. Entonces, el derecho que se restringe es el derecho a la libertad y muchos de los otros derechos reconocidos en el artículo 2 del marco constitucional siguen latentes, siguen vigentes. No se restringen, esos otros derechos aún siguen vigentes, latentes, ahí en la constitución política, ¿correcto? Hay que tener en cuenta eso. Bueno, vayamos acá. Entonces, ustedes saben que la otra finalidad, a propósito ya de esa situación, que ya hemos hablado de las tres finalidades, ¿se recuerdan? A ver, voy a preguntarles si se recuerdan, ¿ah? Porque hay personas que tal vez solamente me están escuchando y no están asimilando. Yo he hablado hace poquito sobre las tres finalidades de la pena, entonces ahora yo te pregunto, ¿cuáles son esas tres finalidades de la pena? A ver, ¿cuáles son esas tres finalidades de la pena? Lo he señalado hace poco, ¿ah? La pena, ¿cómo? No, habían tres finalidades de la pena. Yo he señalado. La rehabilitación es una de ellas, pero hay otras finalidades más. Pregunta, ¿cuáles son las otras finalidades? Muy bien. Prevención, sanción y rehabilitación. No te olvides. Tres finalidades de la pena. Preventiva, ¿ya? De sanción y de rehabilitación. Tres, doctores, tres finalidades de la pena. No olvidar, hay que tenerlo en cuenta, hay que tener presente esas tres finalidades de la pena. Ahora ya cuando ingresa la pena como rehabilitación, naturalmente ingresa a estudiarse o analizar, estimados participantes, muy bien, lo que viene a ser la rehabilitación. El factor de rehabilitación ya es distinto. Hay que rehabilitar a quién, al condenado, alguno dice esa terminología. Pero llamémoslo al sentenciado, ¿no? A la persona que le acaban de sentenciar, a quien se restringió su derecho fundamental a la libertad. Entonces, el tercer objetivo de la pena es la rehabilitación del sentenciado. Hay que rehabilitarlo. Y cuando ya se habla de la rehabilitación del sentenciado, ingresa el Código de Ejecución Penal. El Código de Ejecución Penal. Por ejemplo, no sé si ustedes han escuchado hablar de Smolarán. Si la memoria no me falla, Smolarana, Provisión San Martín, ha llegado a ser, claro, director del INPE, si mal no me equivoco, y enseña naturalmente derecho penitenciario, entre otras cuestiones más, ¿ya? Pero ¿qué con ello? Algo bastante interesante que él mencionaba, que cuando se tocaba, y eso pasa cuando hoy en día tocamos, por ejemplo, el Código de Ejecución Penal, que la persona dice, pero ¿por qué cuando se empieza a dictar el curso del Código de Ejecución Penal, dicen que el delincuente es un angelito? Al delincuente le salió la borola ahí en la cabeza, por encima de la cabeza, le salieron las alas y es pues un angelito. Es un angelito, dice, ¿no? Sí, eres un angelito. Pero es que no es esa la situación. Lo que pasa es que ya el trato como corresponde. Y ya la pena ha existido una pena como sanción. Pero, ¿qué hacemos ahora? O sea, ya hay que torturarlo, hay que aplicar ley del talión, ojo por ojo, diente por diente. ¿Qué opinan ustedes? Porque muchas personas, entiendo yo sobre todo quienes no son abogados, ¿no?
Ya la persona sentenciada dicen ahora que se pudre en la cárcel. Hemos escuchado hablar de ello, ¿no? Muy bien. Esa terminología de que se pudre en la cárcel, ¿qué significa? Mira, que se pudre en la cárcel ya, pero ¿qué significa el término que se pudre en la cárcel? A ver. Entonces hay que hacer leña del árbol caído. Hay que pisotear a la persona que esté en la cárcel, ¿no? Hay ojo por ojo, diente por diente. Ustedes se recuerdan la ley del talión. El que a hierro mata o el que a hierro hiere, a hierro muere, ¿no? ¿Qué decía la ley del talión? ¿Se recuerdan ustedes de la ley del talión? La ley del talión hablaba del ojo por ojo, diente por diente. ¿Se recuerdan o no? Ojo por ojo, diente por diente. Si una persona asesinaba a alguien, su castigo tenía que ser asesinarlo. Si violaba, entonces tenía que ser violado. Si robaba, tenían que robarlo. Si lesionaba a alguien, entonces tenía que ser lesionado. Esa era equidad, esa era justicia, ¿o no? Claro, eso era equidad, eso era justicia. La única forma de lograr eso era con igualdad. Se lograba igualdad a consecuencia de ello. A consecuencia de ello se lograba justicia. Así se establecía, así se nombraba, así se señalaba. Eso es lo que se consideraba como justo. Eso era equitativo. Entonces uno diría que si la persona que se encuentra entonces en la cárcel, hay que someterlo, hay que torturarlo, ¿no? No, y es que los tiempos han cambiado, pues. En los tiempos cambian, dice, bueno, no podemos hacer eso. Los tiempos cambian porque se entiende que ya la persona está siendo restringida de su derecho fundamental al libre tránsito. Ahora, ¿ustedes creen que es poco el hecho de ser restringido de su derecho a la libertad? Con respeto de que finalmente muchos son hogareños, ¿no? Hay algunos que del trabajo a su casa y no salen a ningún otro sitio. Hay quienes no tienen vida social, están metidos en sus cuatro paredes, pero si son felices, enhorabuena. ¿Correcto? Pero, oiga, mire, de quienes les gusta trasladarse, de quienes les gusta viajar, ya viene 30 de agosto, el feriado, hay quienes que me dicen por aquí, para allá, pim, pam, 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 entonces les afecta bastante la restricción naturalmente de su derecho al libre tránsito, el derecho a desplazarse por los lugares que consideran necesarios. Entonces se entiende por lo menos en tiempos modernos, teniendo en cuenta los factores de garantías de la humanidad, que el castigo de la persona es cuando se va restringiendo su derecho fundamental al libre tránsito, su derecho fundamental a la libertad, a desplazarse por los lugares que considera necesarios. O sea, se da por buen servido esta situación. ¿Ya? Suficiente, suficiente. Y la pena dice, bueno, lo que ahora hay que buscar es resocializar a la persona. Y uno dice, ¿cómo lo resocializamos? ¿Ustedes creen que una persona que está en la cárcel está feliz? Ah, yo les pregunto, vamos, ¿ustedes creen que una persona que está en la cárcel o estuvo, bueno, no de lo que estuvo, o sea, uno de ustedes estuvo en algún momento, pero en todo caso la pregunta es, ¿ustedes creen que alguna persona que estuvo en la cárcel está tranquilo, está feliz? Imagínense ustedes, ¿no? Dios no quiera, pero 25 años de pena privativa de libertad sobre usted. ¿A qué edad vas a salir? ¿A qué edad sales con 25 años de pena privativa de libertad que sobre tu persona está recayendo? 35 años de pena privativa de libertad. 15 años de pena privativa de libertad. ¿Cómo te sientes? Bueno, sería fácil posiblemente opinar, pues cometió el delito, ya, que la responsabilidad y todo el peso de la ley. Bueno, es fácil tal vez decirlo de esa manera, pero, oiga, miren ustedes, algo se tiene que hacer. Entonces, el interno, que si bien es cierto, le dio esa pena, esa cantidad de pena, algo se tiene que hacer ante esa circunstancia. Algo se tiene que hacer ante esa situación. Entonces, lo que en ese caso en concreto se establece, por ejemplo, que va a resultar siendo necesario por buscar alguna forma, algún medio para buscar que esa persona que ha sido privada de su derecho fundamental a la libertad pueda salir de la cárcel. Y para que pueda salir de la cárcel, se le va a tener que dar los famosos beneficios penitenciarios, ¿no? Los beneficios penitenciarios.
Y los beneficios penitenciarios, doctores, son estímulos. El día de ayer discutíamos o hablábamos sobre finalmente qué son los beneficios penitenciarios, si estos pueden ser considerados como derechos finalmente, o si estos son estímulos. Los derechos están para exigirlos, los derechos están para cumplirse, y los derechos, dicho sea de paso, tienen su regulación en el artículo 2 del marco de la Constitución Política. Y los beneficios penitenciarios, y ya el Tribunal Constitucional se ha manifestado respecto a ello, porque los beneficios penitenciarios no son derechos, señor. Los beneficios penitenciarios son estímulos, no son derechos los beneficios penitenciarios. Los beneficios penitenciarios son estímulos. ¿Estímulo para qué? Estímulos que promueven la resocialización del privado a la libertad. Ahora, el tema de resocialización es todo un reto. Ahora yo le voy a preguntar, miren, ¿ustedes realmente creen que las personas que estuvo en la cárcel salen resocializadas? Yo les pregunto a ustedes. ¿Las personas que estuvieron en la cárcel salen realmente, creen ustedes que salen resocializadas las personas que estuvieron en la cárcel o no? ¿O creen ustedes que salen peor de lo que ingresaron? Bueno, ese es un problema, ¿no? Eso es lo que tendríamos que ver, ¿a consecuencia de qué? No se entiende que en la cárcel, en todo caso, la persona se ingresa precisamente este trabajo de los beneficios penitenciarios. Ahí tenemos algún tipo de situación, habría que evidenciar. Algunos salen como ganas de delinquir, dicen, bueno, no sé, ¿no? Pero eso sería en todo caso un problema, no solamente de lo que establece el Código de Ejecución Penal, sino de los mismos problemas que podemos encontrar dentro de lo que finalmente doctores vienen a hacer los establecimientos penitenciarios. Punto número uno. Punto número dos. ¿Cómo lo espera la sociedad? ¿Cómo espera la sociedad si tú tuvieras un negocio y buscas, ¿no? Una empresa? Entonces estás buscando trabajadores. Ya tienes tu empresa, tienes tu negocio, vas buscando trabajadores. Y se presenta uno, porque estás poniendo un restaurante y la persona que se acerca dice, yo mismo soy. Pero esta persona que se acercó, oiga, fíjense con lo que le voy a decir, esta persona que se acercó tiene antecedentes. ¿Tú lo contratas como trabajador o no? Esta persona tiene antecedentes. Pregunta, ¿lo contratas como trabajador o no lo contratas como trabajador? Vamos, sincérate. ¿Lo contratas o no lo contratas como trabajador? Tiene antecedentes penales, judiciales, policiales, salió de la cárcel, ¿lo contratas o no lo contratas? Esto seguro que la gran mayoría te va a generar cierto temor, cierta preocupación, y vas a preferir contratar naturalmente a una persona que no posee sus antecedentes. Entonces no le dan la oportunidad, porque en la gran mayoría de instituciones de trabajo, ¿no? ¿Qué es lo que te dicen? En las instituciones precisamente de trabajo, ¿te piden antecedentes penales, judiciales o policiales o no? Por supuesto. Entonces hay un estigma social, ¿no? Como hay un estigma social, fíjese, pues usted, ¿no? O sea, es complicado la situación de la resocialización, no solamente por lo que puede pasar dentro del establecimiento penitenciario, no solamente por lo que establece el marco del Código de Ejecución Penal, sino también cómo la sociedad recibe a esta persona que sale de la cárcel. Si no hay oportunidades laborales, esta persona no estudió una carrera, entonces va a un restaurante porque lo que quiere es un puesto de trabajo y le dicen no. Entonces se va a otro lugar para poder trabajar en una tienda, le dicen que no porque tiene antecedentes. Y no estamos justificando, porque no se justifica la delincuencia, señor, ojo, pero va existiendo un estigma de la propia sociedad, ¿o no? Entonces, tendríamos que hacer algo respecto a ello. Muy bien. Siguiente. Entonces, pero volviendo a los beneficios penitenciarios. Los beneficios penitenciarios, entonces, vienen a ser aquí básicamente aquellos mecanismos que promueven la resocialización del privado de libertad, pero ¿a través de qué?
a través de su participación en actividades laborales. Por eso es que existe luego, y vamos a ver el día de hoy, algunos factores de la redención de la pena por el trabajo y la educación, porque se entiende que su derecho fundamental, el trabajo dignifica al hombre. Entonces se entiende que su derecho fundamental, que es el derecho al trabajo, no se restringe, que su derecho fundamental, que es el derecho al trabajo, sigue latente, señor, sin restricción alguna, señor. ¿Cierto? Claro, se entiende, por lo menos es una cuestión teórica. Y educativa, pues, mira, acá tenemos una, ¿por qué existe delincuencia? ¿Ustedes creen que uno de los problemas de la delincuencia es la falta de educación? Yo les pregunto. Pregunta a la clase. ¿Ustedes creen que alguno de los problemas de la delincuencia es por falta de educación? ¿Sí o no? Lo que quiero decir es que en una sociedad que no se educa, una sociedad que no le dan la oportunidad o que no se forma, ¿no? Entonces la persona pues solamente tiene primaria completa, no aprende muy bien, no le han enseñado en el colegio algún curso respecto a ello, ¿no? Familia y civismo o demás cuestiones. Entonces yo les pregunto, ¿ustedes creen que la falta de educación repercute en el en el actuar delincuencial de una persona? Que la educación sería la alternativa para que ya no exista delincuencia. Opiniones. ¿Es posible o no es posible? Muchos dicen, pues sí, ¿no? O sea, la falta de educación conlleva a que exista más delincuencia. Porque el que no está educado, el que no se educó, lo que quiere es tener dinero, entonces no tiene las oportunidades, roba, delinque, extorsiona o no. Pero yo le voy a decir algo. Claro, la educación cambia la sociedad. La educación cambia la sociedad. A una sociedad educada, a una sociedad culta, no va a venir cualquiera a engañarle, a parafrasearle, a decirle medias verdades que son mentiras completas, ¿cierto? Porque es una sociedad que estudia, es una sociedad culta, ¿de acuerdo? Eso es importante que debemos tener en cuenta. Pero fíjense que el punto de la delincuencia, fíjense con lo que le voy a decir, porque yo estoy seguro que ustedes han escuchado hablar, mira, mira con lo que le voy a decir, ustedes saben que hay delincuentes de saco y corbata. Hay delincuentes que tienen maestría, 5 maestrías, 2 doctorados, un PhD y son delincuentes. O sea, son personas muy educadas, muy preparadas. Entonces la pregunta es, oiga, ¿la educación combate la delincuencia o contra más educación, más empoderamiento y más delincuencia? En el caso de los delitos contra la administración pública, los autores son funcionarios y servidores. Dejo de lado los servidores y hablo de los funcionarios. Muchos de los grandes cargos de altos funcionarios públicos son personas muy preparadas, muy educadas, muy inteligentes, pero esa inteligencia no siempre está hecho para hacer el bien social, sino que esa misma inteligencia que se posee es para hacer cuestiones negativas, para enriquecerse más, para trabajar lobbies, para aprovecharse indebidamente del cargo y configurar el artículo 399 del Código Penal, para apropiarse de los caudales y configurar el artículo 387 del Código Penal, para concertarse indebidamente y configurar el artículo 384 en la modalidad de colusión, o evocar las influencias, artículo 400. Entonces son personas que por eso en cuestiones político-criminales se estableció los famosos delincuentes cuellos blancos. Entonces está pues nuestra sociedad muy podrida. O sea, no solamente comete delincuencia quien tiene estudios primarios,
sino comete delincuencia quien tiene el PhD, el grado más alto, académicamente hablando. Entonces estamos, como alguien diría, realmente, socialmente, estamos pues por los suelos. No te garantiza la educación que no haya delincuencia. Al contrario, podría ser un mecanismo para que se incremente a través del actuar de esa forma, ¿no? Ese es un problema social y es un estudio de cómo combatir ese problema de una sociedad de esa manera. Delinque el rico y delinque el pobre. Delinque el que no tiene estudios y el que tiene el más alto grado. Es un problema social, ¿no? ¿Y cómo combates? ¿Qué hacer? Hay que preguntar, pues, a quienes finalmente ya van a venir más adelante en los comicios electorales. No me digas, hay que combatir con la delincuencia, dime qué es lo que vamos a hacer. Pero bueno, volviendo al tema de esos beneficios penitenciarios, muy bien, lo que nosotros vamos a ver es algo bastante interesante. Entonces, estos promueven la resocialización del privado de libertad a través de su participación en actividades laborales, educativas. Ya son dos puntos, por eso es que existen dentro de ello también los tópicos finalmente de la redención, ¿no? La redención que es la disminución de la permanencia del privado de libertad, ¿ya? Pero también en ese concepto del beneficio penitenciario, también nos dice los servicios psicológicos. Ahí es interesante hacer mención, por ejemplo, el perfil criminal. El accionar del perfil criminal es una conducta que está relacionado mucho de la familia en la cual viene. Si viene de una familia disfuncional, de sus carencias efectivas, ¿no? Si ha crecido solito, si no han tenido responsabilidad emocional con esta persona o responsabilidad afectiva, entonces determina su accionar, ¿correcto? No se justifica eso, pero finalmente hay un porqué de la persona, por ejemplo, volviendo al caso, ¿no? Uno dice, se puede entender que una persona que no tiene ingresos, muy bien, que una persona que no tiene ingresos económicos, y ahí vamos a ir a la explicación del perfil criminal. Miren, ¿cómo podríamos entender? Porque uno diría, ¿no? A ver, una persona que comete los delitos de robo, ¿por qué roba? Porque quiere dinero. ¿Por qué extorsiona? Porque quiere dinero, ¿cierto? Entonces, extorsión, etcétera, porque quiere vivir de ello. Y en el fondo es porque es una persona que no tiene estudios, no ha estudiado, tal vez ya tiene otros antecedentes, no consigue trabajo, entonces utiliza los medios para delinquir y de esta manera generar mayores ingresos económicos, ¿correcto? Entonces uno diría, más no es una justificante, pero estaríamos buscando en toda, de una u otra manera, entender que esta persona, como no tiene oportunidades, como no tiene estudios, comete estos delitos para enriquecerse. Hay un perfil criminal que es en la carencia educativa y en la carencia de oportunidades, ¿cierto? Pero, ¿qué sucede, por ejemplo, en el caso de un alto funcionario público que tiene negocios, que tiene una profesión, que tiene un buen cargo? Si tiene una profesión, tiene un buen cargo, hay un sueldo que ésta recibe, nada despreciable. ¿Por qué quiere seguir cometiendo delitos? Existe otro perfil criminal ahí que podría decir la ambición, ¿no? La persona es ambiciosa, ¿no? La persona quiere más de forma negativa. Tiene ese espíritu de querer enriquecerse, de que piensa que nada va a suceder. Entonces, hay una conducta. Entonces, como existen estas conductas, estos comportamientos, no va a ser posible la reinserción social si tampoco se trabaja el tema psicológico, ¿cierto? Claro, porque la persona puede pasar 15 años en la dependencia, en el establecimiento penitenciario, 20 años en el establecimiento penitenciario, 35 años o el tiempo que fuera. Pero si no se trabaja el perfil psicológico, si no se trabaja en las terapias psicológicas, ¿no? Va a haber un problema. ¿Cómo sale esta persona? ¿Cómo enfrenta? ¿Cómo lo vas preparando? Hay un fondo, hay un historial.
No les quiero asustar, pero hay un historial de las personas que, por ejemplo, utilizan redes sociales y no ponen su fotografía. Hay un porqué, habría que pasar una evaluación. ¿Qué temen? ¿Cuáles son sus temores? ¿No les gusta su foto? ¿Les avergüenza la fotografía? Hay un porqué de todo accionar. Ahora, con eso le estamos diciendo, finalmente uno tiene la libertad de decisión, ojo, pero hay un trasfondo del comportamiento. Entonces, si se va a buscar una resocialización, aparte del 2x1, 5x1, trabajo y educación, lo que nosotros tendríamos en ese sentido que establecer el aspecto psicológico de su conducta. Si no se trabaja lo psicológico, no vamos a estar entre personas que van a estar aptas o preparadas para enfrentar una sociedad con estigmas sociales. Porque esa es nuestra sociedad, nos guste o no nos guste, una sociedad con estigmas, una sociedad con creencias, ¿cierto? Con divisiones, con yoyismos, con egocentrismo, con envidia y cualquier cuestión, pero esa es la sociedad porque nos toca, ¿no? Entonces hay que preparar muy bien a la persona que está en el establecimiento penitenciario para enfrentar ello. Y una preparación psicológica, y ahí quienes son especialistas, obviamente, no es lo mismo pues hacer un trabajo psicológico genérico, porque en este tipo de situaciones tendríamos que trabajar específicamente con cada uno de ellos, un trabajo personalizado. En ese trabajo personalizado, ahí sí recién determinamos, ¿no? Claro, le reitero nuevamente, en la determinación de esos tipos de trabajo, doctores, ¿ya? Y es complicado porque hay un problema de sobrepoblación carcelaria. Ahí tendremos que ver que se cuenta con el equipo especializado médico, demás cuestiones, ¿ya? Muy bien, vamos a ver. Siguiente. Entonces, hemos estado hablando de estas cuestiones, ¿ya? Muy bien, educativas, los servicios psicológicos y legales y sociales que ofrece la administración penitenciaria. Muy bien, sigamos. Entonces, como hemos estado señalando hasta este momento, los beneficios penitenciarios, estimados participantes, muy bien, son mecanismos que aparte de buscar el estímulo del sentenciado dentro del establecimiento penitenciario, porque es uno de ellos, ¿no? Hay que estimular que de una u otra manera su permanencia por los años que puede estar en la cárcel no sean pues algo que haga que el interno finalmente considera que estuvo pues en el infierno, ¿no? A pesar que la situación es bastante complicada. Tampoco vamos a decir que lo que se espera es que su estadio dentro del establecimiento penitenciario haya sido pues de vacaciones, pero finalmente que no sea tan malo, ¿no? Y que pueda salir finalmente a recobrar su libertad y tener una segunda oportunidad. Entonces, uno de esos objetivos precisamente se enlaza a través de lo que naturalmente son esos beneficios penitenciarios, pero también el otro objetivo que tienen los beneficios penitenciarios es reducir la permanencia de la persona en prisión, del condenado en prisión. Ese es el otro beneficio. Porque claro, la sentencia de 25 años, pero a través de los beneficios penitenciarios podría salir en 15. Si lo han sentenciado en 15, podría salir en 8. Si es en 8, podría salir en 3. Habría que ver, ¿no? O sea, tendríamos, lógicamente, en ese caso en concreto, tener que señalar básicamente el motivo, ¿ya? Tendríamos que señalar básicamente el por qué. ¿Ok? ¿Sí? ¿Le parece bien? Bueno, entonces tendríamos que señalar ello, ¿ya? Y el otro objetivo que se tendría entonces, ahí va precisamente la permanencia de esta persona dentro de lo que finalmente va a venir a ser el establecimiento penitenciario. ¿Cuánto tiempo va a estar ahí? ¿Ok? Muy bien. Bueno, sigamos. La Constitución Política ya define el marco de los beneficios penitenciarios. De hecho, la Constitución Política lo que establece es básicamente la existencia de dos principios, la reeducación y la reinserción social.
Ahora, ambos tienen que ir de la mano, sin lugar a dudas, ¿no? Yo no puedo buscar reinserción social si no busco reeducación. Pero, profesor, si estás diciendo que en el caso de los delitos de altos funcionarios públicos, hablamos de alcaldes, gobernadores, ministros, etcétera, 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 ¿no es acaso que tienen grandes profesiones? Pues, es que la reeducación también va en otro tipo de situaciones que son psicológicas. Hay que reeducarlos. Y la educación como persona o la educación en valores no se aprende en la universidad. No se aprende en el doctorado, no se aprende en la maestría, no se aprende en el PhD. Esos son valores de casa, provenientes de la educación por parte de los padres, o si no tuvo padres, de la educación de los abuelos, ¿no? Y del entorno que lo rodea. Entonces puede tener los grados que sea, pero no tiene ningún tipo de valor, pues. Puede ser una persona inmoral, que no practica los valores, etcétera, ¿no? Entonces, lo reconduces, lo reeducas. Y ese es el principio que señala en el marco de la Constitución política, los principios de reeducación. Aparte de la reeducación, la reinserción social, que es un reto tremendo, aparte de las problemáticas, naturalmente, de los aspectos de la sobrepoblación carcelaria, sino es como finalmente la sociedad va esperando a esa persona privada que sale de la cárcel. Y es natural con tantos temores existentes, y es que las personas también se dejan llevar, ¿no? O sea, basta que una persona dijo algo, ya todos se dejan llevar. Entonces uno dice, no, en la cárcel una persona termina peor de lo que salió, y ya, pues eso se convierte en un teléfono malogrado, y todo el mundo dice, sí, la persona sale más, peor de lo que ingresó. Bueno, entonces se va teniendo también estigmas sociales, ¿ya? Bueno. Siguiente, el Tribunal Constitucional también ya se ha pronunciado. Por ejemplo, el Tribunal Constitucional ha señalado que los beneficios penitenciarios no son derechos fundamentales, sino garantías previstas en el Código de Ejecución Penal, cuyo fin es el principio constitucional de resocialización y reeducación del interno. Esa es la finalidad. Para eso se lucha, uno busca, hay que buscar eso, ¿no? La reeducación del interno y la resocialización. ¿De acuerdo? Muy bien, siguiente. Bueno, las funciones de la pena ingresaban precisamente a través de lo que anteriormente hemos señalado. Acá tenemos otra visión. Yo les he mencionado que las finalidades de la pena son tres: la prevención, la sanción y la rehabilitación. Acá ustedes ven en la diapositiva una función preventiva, una función protectora y una función de resocialización. Este es otro tipo de funciones. En realidad, la protectora y la resocialización son la misma en sí, en esencia. La pena como sanción ingresa en el Código Procesal Penal. Cuando el caso llega a juicio oral, entonces el juez emite una sentencia cuando tenga los elementos de convicción, en este caso las pruebas, porque estamos hablando de juicio, y generen sobre el juez una certeza de la comisión del delito, y cuando existe certeza de por medio, que no es otra cosa, la seguridad, eso es certeza, certeza es seguridad, entonces el juez emite la sentencia condenatoria, ¿cierto? El juez emite la sentencia correcto y es la sentencia condenatoria. ¿Estamos? Bueno, sigamos. Bueno, ¿qué es la pena? Pregunta, porque hemos hablado todo de la pena, sacar los beneficios penitenciarios, pero ¿qué creen ustedes que es la pena? ¿Qué es diferente de decir, me da pena? ¿Qué es la pena? Conceptualicemos. A ver, vamos, autores, ¿qué es la pena? 30 segundos para que ustedes me digan qué es la pena, porque todo lo que hablamos, ya, ok, es el beneficio, no ha sentenciado, porque ahorita hay que aplicarle la pena a la persona que acaba de cometer un delito, pero ¿qué es la pena? ¿Qué es la pena? ¿Hay un concepto para poder señalar respecto a eso? O sea, para poder mencionar qué es la pena. A ver, ¿mm? ¿Qué es la pena? ¿Podemos conceptualizar? Bueno, a mí me dice condenatoria o absolutoria.
Es el tipo de condena, ¿no? El castigo por infringir la ley. ¿Qué más es la pena? Puede ser un castigo, ¿no? Sí, que es el término, no castigado. Existen formas de castigo finalmente. Pero ¿qué es la pena? Infringir la ley, claro, porque si no infringiéramos la ley no pasaría absolutamente nada. Y si el ser humano hiciera, pues, bueno, que hacer también está prohibido, yo tendría que conocer, pues, ¿no? Porque si yo no conozco, entonces ¿cómo finalmente realizo una conducta si yo no sé qué cosas finalmente están prohibidas? Porque se entiende que lo que no está prohibido está, lo que no está prohibido, ¿qué se entiende? Lo que no está prohibido, ¿qué está? Lo que no está prohibido está permitido. La acción y omisión forma parte de la conducta. Estoy hablando de la pena. ¿Qué es la pena? ¿Qué es la pena? ¿No? La pena, miren, es la consecuencia jurídica del delito. La consecuencia jurídica del delito. Y cuando hablamos delito, ya recordamos pues la parte general. Y cuando hablamos delito, hablamos de conducta típica, antijurídica, culpable y punible, ¿correcto? Por eso se dice, bueno, vamos a hablar del delito. El delito es una conducta, conducta del comportamiento, como en su momento señalado, que se puede dar por esas dos aristas existentes, la acción y la omisión, pero finalmente es conducta. Conducta típica, conducta, comportamiento por acción o omisión, pero es conducta. Esa conducta tiene que estar dentro del código. Entonces, si yo quiero hablar que la conducta se encuentra dentro del código, tengo que hablar del parámetro de la tipicidad. Entonces, hablamos conducta típica. Habla de tipicidad, sí, pero la tipicidad es la subsunción de la conducta, encuadrar la conducta, va en la mano del principio de legalidad, ¿no? El comportamiento tiene que estar en la norma, porque si no está en la norma, si no está en el código, la pregunta es típica. ¿Ese comportamiento será típico? Puedo establecer tipicidad en la vida, pues, porque esa conducta será típica, ¿cierto? Es atípica. Entonces, usted conducta típica y ingresa el tercer parámetro que siempre se discute, que siempre se analiza, que está relacionado al contexto finalmente de la antijuricidad y el factor o consecuencia de los parámetros de la antijuricidad, porque si yo quiero hablar que algo es antijurídico, es el conocimiento de la ilegalidad. La persona tiene que saber que robar es malo, que hurtar es malo, que violar es malo, que hurtar es malo, que cometer un cohecho es malo, que traficar influencias es malo. Es el conocimiento de la antijuricidad. Por eso que existen los errores de tipo, socialmente condicionados, ¿correcto? Por eso que existen los errores de prohibición. Si yo no conocía que en tu norma no estaba permitido fumar cigarros o consumir algún tipo de sustancia, porque en mi país sí se da. Entonces, por eso que la antijuricidad es el parámetro del conocimiento de la ilegalidad. Y ninguna antijuricidad por sí solo también se analiza, sino que todos los parámetros de la antijuricidad van analizados a través de lo que son las causas de justificación. Y eso genera pues un boom de polémica, porque lo que te dice que por más que se genere una lesión a un bien jurídico tutelado, la persona no es responsable penalmente, pues señor. Uno diría, oye, no te estoy entendiendo nada. O sea, puede existir una lesión. Yo le voy a decir, puede existir. Vamos a la pregunta para ustedes. Puede existir una lesión a un bien jurídico tutelado y la persona que lo lesione no ser responsable penalmente. Es como pregunta, ¿ah? Vamos, ¿cuál es tu respuesta? Una persona podría lesionar un bien jurídico tutelado, llámese en este caso, vida humana independiente, y no ser responsable penalmente? ¿O es que toda lesión a ese bien jurídico tutelado vía acarrear un marco de responsabilidad penal? Ahora, si tú me dices, no necesariamente, ya, pero aquí en todo caso es, ¿se puede o no se puede? Por, sí, se ha escuchado hablar de la legítima defensa. Sí, ¿verdad? En la legítima defensa se lesiona el bien jurídico tutelado vida humana independiente. La persona que lesiona el bien jurídico tutelado vida humana independiente, ¿se va a la cárcel o se le exime de responsabilidad penal?
Se le exime, señor, de responsabilidad penal. No dice, ¿cómo lo vas a eximir de responsabilidad penal? Se le exime, pues, señor, de responsabilidad penal, así dice la norma. Pero lo acaba de matar. Es una causa de justificación, pues, porque hay una legítima defensa. Porque la otra parte, en primer lugar, es el que primero quería realizar el disparo, y el ánimo que ha tenido muy defendido es un ánimo con intencionalidad de matar. Es un ánimo defendendi. Ese es un ánimo de defensa. Te exime, pues, el marco de responsabilidad penal, señor. Dan cuenta, ¿ya? Y luego ingresa pues la culpabilidad y finalmente los parámetros que aquí te señala, que es el factor de punibilidad. Por eso cuando se habla de la pena te dice consecuencia jurídica del delito, ¿ok? Sí, se habla de la pena, se establece la pena, pero la pena de consecuencia jurídica del delito. Entonces se puede definir la pena como la privación de un bien, ¿no? Bien jurídico, bueno, de un bien o un derecho fundamental, prefiero llamarlo, en virtud de un proceso responsable de una infracción prevista en la ley. ¿Cierto? Infracción prevista en la ley. Claro que, lógicamente, hay que tener en cuenta algo bastante interesante, ¿no? Porque finalmente para las aplicaciones de la pena tiene que haber un debido proceso, se le tiene que hallar a la persona culpable, se tiene que desarrollar a nivel de juicio oral, por ejemplo, toda una actividad probatoria para finalmente determinar que la persona sí cometió el hecho delictuoso. Ya ingresamos en esos parámetros a través de los contextos de probanza. ¿Cómo pruebas? ¿De qué manera pruebas? ¿Cómo oraliza la prueba? Pero bueno, ese es otro cantar. ¿Ya? Siguiente. Eh, ya acá a los fines de la pena ya hemos hablado y ahora vamos a ver acá cómo finalmente se van clasificando, pues, que eso lo veíamos con ustedes, cómo se van clasificando, doctores, los beneficios penitenciarios. Ya hemos dicho, a ver, si se recuerda, ¿ah? Porque yo no sé, vamos a ver si ustedes están atentos, están despiertos. Doctores, hemos dicho de los beneficios penitenciarios, a todo lo que han estado despiertos. ¿Los beneficios penitenciarios venían a ser derechos o los beneficios penitenciarios son estímulos? ¿Qué hemos dicho? ¿El beneficio penitenciario es un derecho o el beneficio penitenciario es un estímulo? A ver, ¿qué hemos dicho? ¿Beneficio penitenciario es un estímulo o un derecho? Ujú. ¿Estímulos? ¿Están seguros que son estímulos? ¿Qué son los beneficios penitenciarios, doctores? Vamos. Sin miedo al éxito. ¿Qué es? ¿Estímulos o derechos? ¿Derechos? ¿Estímulos? No sabemos, no opinamos. Estamos más perdidos que Marco buscando a su mamá. ¿Qué son? ¿Mm? No son derechos. Ya lo hemos dicho, ¿no? No son derechos los beneficios penitenciarios. No son derechos los beneficios penitenciarios. Los beneficios penitenciarios son estímulos, porque los derechos es para exigirlo. Imagínate una persona dice, no, yo exijo el derecho de permiso de salida, yo exijo el derecho de visita íntima, yo exijo el derecho de los beneficios de la semilibertad. Oiga, pero para que tú exijas todo ello, se tiene que cumplir una serie de requisitos. No es que, porque los derechos están para exigirse, pero esto es un estímulo que está en base a ciertas circunstancias que se van a dar, o incluso, en el caso de los beneficios penitenciarios extramuros, en base al mismo comportamiento o conducta que está teniendo el privado de su libertad. Entonces, no es que te vamos a dar así por así, pues señor, tampoco, tampoco, como dirían ahí, ¿no? Pero bueno, ¿qué tipo de beneficio penitenciario podemos encontrar? El artículo 47 del Código de Ejecución Penal me dice respecto a ello que los beneficios penitenciarios son los siguientes. Uno, permiso de salida. Permiso de salida. Dos, redención de la pena por el trabajo y la educación. Punto número dos. Punto número tres, la semilibertad. Cuatro, la liberación condicional. Cinco, visita íntima. Y seis, otros beneficios. Ya, reitero nuevamente. Vamos. Beneficio penitenciario. Tenemos varios, pero cinco son los que se menciona y luego nos dice otros beneficios, ¿ya? El permiso de salida, el más frecuente. Dicho sea de paso, el permiso de salida es un beneficio penitenciario denominado beneficio penitenciario intramuro. Redención a la pena por el trabajo de la educación. Hay excepciones, el 2 por uno, el 3 por uno, el 5 por uno, etcétera.
la semilibertad, la tan ansiada semilibertad, la liberación condicional, que son algo parecido pero distinto, porque se dan en diferentes tiempos, la visita íntima y otros beneficios. Ya, pero vamos a ver, pues cada uno de estos acá. Miren, a ver, vamos acá. Ah, ah. Vamos a empezar con el permiso de salida. Ya. En el caso, doctores, vayamos por partes. Estamos con el permiso de salida. El artículo 48 del Código de Ejecución Penal, ojo, vamos a ver, el artículo 48 del Código de Ejecución Penal nos va a hablar del permiso de salida. Algo así parecido que cuando tú nunca sales y eres adolescente, ¿no? Entonces tú dices, quiero ir a la fiesta, pero como todavía eres menor de edad, tú no te puedes mandar solo, sino que los padres te tienen que dar el permiso. Entonces tú vas en tu mamá, le dices, mamá, quiero ir a la fiesta, no lo que dice tu papá. Así que te vas en tu papá y le dices, papá, deme permiso, ¿no? Lo que dice tu mamá. Y te devuelven a tu mamá, y tu mamá a tu papá, y así, ¿no? No, bueno, y al final te dicen, ninguno de los dos va. Entonces no te dan permiso, pues, ¿cierto? ¿Qué es un permiso de salida? A ver, ¿qué es un permiso de salida? A ver, ideas, ideitas, ¿qué es un permiso de salida? ¿Mm? Cuando hablamos del permiso de salida, existe, en base a lo que establece el artículo 48, situaciones en las cuales, porque tú ya estás en la cárcel, pues estás en el establecimiento penitenciario, usted no va a poder salir así por así. Tendría que haber, eh, tendría que existir lógicamente, eh, el permiso de salida del establecimiento no es para ir a una fiesta, por si acaso, ¿ah? No hay que decir, uy, es el fin de año, quiero irme a la fiesta blanca. Entonces el interno dice, pues ya estoy estresado, puede estar en la cárcel, necesito un poco de diversión. Eso acaso no son las reglas de procedencia, señor. Pero bueno, vamos a ver que uno de los aspectos bastante interesantes en los cuales se viene el permiso de salida es cuando existe alguna enfermedad grave, debidamente comprobada con un certificado, o sea, no solamente ahí, certificado médico oficial o muerte del cónyuge, conviviente, concubino, padres o hermanos del interno. Porque, lógicamente, a veces en un proceso, no en todos los casos, pero a veces en un proceso los que más sufren es la familia, ¿o no? A veces incluso sufren más que el mismo procesado, porque como que el procesado, el tema del ser humano, que de una u otra manera, cualquier cosa que le pueda suceder, el tiempo hace que el ser humano por su propia naturaleza se vaya adaptando, ¿no? El ser humano se adapta, ¿no? Desde tiempos más antiguos. Entonces la persona puede perder un brazo, se adapta a esa condición de vida, pierde una pierna, se adapta a la condición. Entonces, muy bien, las personas se van adaptando ahí, pero lo que finalmente terminan sufriendo más muchas veces es la familia. ¿No? La familia sufre por el interno, la sentencia, los hijos porque acaban de sentenciar a su padre, la esposa también muy preocupada, hasta que luego la esposa se entera que su esposo, a quien defendía, era una joyita el que había sido infiel, ¿no? Cualquier parecido a la realidad es pura coincidencia. Pero bueno, cualquiera fue la situación, la madre siempre está ahí, ¿no? Porque finalmente, sobre todo para la madre, antes que para el padre. Porque en el caso de la madre, su hijito siempre va a ser un angelito, ¿no? Es así. Bueno, en la gran mayoría, por lo menos, la madre. Entonces, ¿qué pasa si el abogado va o algún familiar y le visita, le dice al interno, mira, mamá ya está en sus últimos días, le han detectado una enfermedad lamentablemente incurable, ¿no? O peor aún, estoy yendo porque mamá ha fallecido. Entonces, el interno tiene, pues, digamos, todo el derecho, ¿no? Si bien es cierto, los beneficios financieros son estímulos y con esto no queremos llegar a un tema de contradicción, pero finalmente sí tiene, pues, al ser un hijo, todo ese derecho de poder asistir a la última, a despedirse de su familiar. Hay muchos casos donde la madre todavía no fallece porque quiere ver por última vez a su hijo. Entonces el médico dijo, pero ya le habían dado para que esta persona muera en 2 días, todavía está resistiendo, ¿sí? Porque su hijo está viniendo de viaje.
o porque su hijo va a salir de la cárcel. Entonces, su abogado va a ver que si en el caso, ojo, en el caso de que se trate de una enfermedad grave, en el caso de una enfermedad grave y o en el caso de muerte. Pero, ¿qué se tiene que hacer en ese caso? El abogado le va a decir, "Ay, ay, que salga y dile que tu mamá está mal". Entonces, no, señor director del INPE, mi mamá está muy, pero muy, 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 muy enferma. Entonces, el director del INPE le va a decir, ya, permiso de salida. Ahí tenemos algunas discusiones. ¿Y cuáles son las discusiones? Porque como todo en la vía, le va a decir, pero acredítame, demuéstralo. No, pero está mi mamá enferma o acaba de fallecer, pero ¿cuál es el medio probatorio? Porque no te puedo dar permiso de salir así por así nada más, lo siento, ¿no? No que esté dudando, si estoy dudando, lamentablemente todo lo vemos en cuestiones de prueba, porque no son las cuestiones de lo que tú dices, finalmente lo que yo veo o analizo. Entonces, naturalmente, uno de los primeros permisos de salida es en el caso de enfermedad grave, que debe ser debidamente comprobada, o en el caso de muerte, pero que debe existir un certificado médico oficial, ¿no? Un certificado de defunción, por ejemplo, o un certificado médico, debidamente certificado o el original, en la cual establezca, por ejemplo, que la mamá le han detectado cáncer. ¿No? Esas situaciones como tal, se va a tener que presentar al director del INPE para que el director del INPE, naturalmente, dé respuesta. Y en este caso, creo yo que si se tiene toda esa documentación, obviamente habría que darle el permiso de salida sin lugar a dudas, pues. Porque se quiere despedir, déle el permiso de salida. Pues señor, por favor. Entonces, una es el siguiente. ¿Cuándo más se da permiso de salida? Nacimiento del hijo del interno. Yo no sé si ustedes aquí en la clase, son padres ya. Son padres ya quienes están acá en la clase, ¿no? Porque, ¿qué tiene que ver, profe? Si me pregunta si soy papá, no soy papá, ¿qué tiene que ver? O sea, mucho en realidad, porque hay muchas personas que cuando empiezan a preguntarle cuál es el día más importante o más feliz de tu vida, esta persona dice, el día que nació mi hijo o mi hija, fue un día maravilloso. Incluso la madre a veces dice, ¿no? Más que la madre, a veces creo que el padre, ¿no? No, no sé. Pero dicen el día, muy bien. Eh, lo que les estoy señalando es el artículo 48 del Código de Ejecución Penal. Artículo 48 del Código de Ejecución Penal. Entonces, muchas personas dicen, no, yo quiero, sin lugar a dudas, estar en el nacimiento, ver a mi hijo de pequeño. Y si es en el nacimiento, mejor. Quiero estar en el día del parto. Ok. Entonces, hay que tener que comprobar. Lo bueno que hoy en día, ustedes saben que en el caso de embarazo, te pueden ya dar una fecha probable, ¿cierto? Entonces te dan una fecha probable, entonces pues el médico se cuestiona, la señorita se ha tenido una clínica para que, ojo, este es un caso cuello blanco, entonces tiene para que la chica vaya pues, o la esposa o su esposa, lo que fuera, vaya a una clínica, entonces la han tratado muy bien, entonces ya saben una fecha probable, salvo que fuera cesárea, sin lugar a dudas, pero una fecha probable en la cual van a ser. Entonces conversa el interno con su abogado y dice, yo quiero estar en el nacimiento de mi hija que va a ser el 24 o el 23 de septiembre. Ya, entonces se va a gestionar, se va a tener el documento a través del cual se está estableciendo pues, la fecha probable y demás cuestiones de la atención para el parto. Entonces, el interno sí puede estar presente en el momento del nacimiento de su hijo. O sea, existe finalmente esa posibilidad como permiso de salida. Obviamente, la documentación que acredita el embarazo puede de su esposa, de su conviviente. Y aparte de esa acreditación, ¿no? Lógicamente también la fecha probable. O en el caso que ha nacido, mejor, ¿no? Con la partida de nacimiento, sin lugar a dudas. Entonces, el interno tiene derecho a ver a su primogénito. O sea, eso no se le puede restringir. ¿No? No se le puede restringir, porque se entiende que va a crecer, no sé, en 5 años va a salir de la cárcel, entonces, bueno, que debe de pequeño, pues. ¿Ya? Entonces, en el caso de nacimiento del hijo del interno, puede pedir permiso de salida, ¿ya? Ya si luego se demuestra que no era su hijo, es otra cosa. Pero finalmente aquí es el punto de que el interno tiene ese derecho de permiso de salida en caso de nacimiento de su hijo. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo o no? Ok. Siguiente.
Siguiente permiso de salida es cuando, por ejemplo, se tiene que realizar gestiones personales de carácter extraordinario que demande la presencia del interno en un lugar de la gestión, no sé, alguna compra de algún terreno, por ejemplo, ya, bueno, su esposa, ¿no? Su esposa entonces está haciendo todos los trámites, pero ambos tiene que ir a registros públicos, porque la casa finalmente va a estar a nombre de ambos. No, porque finalmente lo han sentenciado por tráfico, no por tráfico ilícito de drogas, sino por ejemplo por tráfico de influencia, para aprovechamiento del cargo. Entonces, bueno, ¿no? Entonces, pero están comprando su casita porque finalmente también tienen dinero. Entonces dicen, no, van a hacer una compra y venta de algún bien mueble, inmueble, necesitamos que aquí esté presente el señor. Entonces, si se trata de algún tipo de esa gestión, el interno también puede pedir un permiso de salida. Luego, gestione para realizar la obtención de trabajo y alojamiento ante la proximidad de su liberación. Hace unos días decíamos finalmente en qué situaciones sí podrías estar de acuerdo en darle algún tipo de oportunidad laboral a un interno y en qué otros casos no. Y muchos señalaban que va a depender mucho del delito que esta persona habría cometido para darle finalmente los permisos de salida o no permisos que deberían corresponder. Entonces, hay casos donde, si bien se el interno poco o nada puede hacer, pero los familiares ya próximos a su salida, los familiares van buscando pues algún lugar donde pueda trabajar, donde se pueda desempeñar, etcétera, y dicen, bueno, vamos a tal fecha de entrevista, ¿no? Porque lo vamos a necesitar para el trabajo de acá a 6 meses, por ejemplo. Entonces, de manera presencial lo necesitan y demás, o cuando se tiene que realizar algún tipo de actividad, etcétera, entonces se puede solicitar el permiso de salida. Ahora, ¿cuánto creen ustedes? Preguntita, preguntota. ¿Cuánto creen ustedes que es el tiempo que se le puede dar como permiso de salida? O sea, ¿hasta qué tiempo se le puede dar el permiso de salida? ¿Cuántas horas? ¿Son horas nada más? ¿Son días? ¿Son meses? ¿Son años? ¿Cuánto es el tiempo que se le va a dar como permiso de salida? Vamos, serán 88 horas, 72 horas, 90 horas, depende de cómo están los ánimos del director del INPE, depende de la estación climática, y depende. ¿Qué te dice el código? Vamos, ¿qué te dice el código sobre el tiempo máximo que te podrían dar de permiso de salida? Eso no, porque si tú vas a plantear como abogado, tienes que plantearme en base finalmente cuántos días, 3 días, ¿cuántos días vamos? 72 horas, ¿cuánto? ¿Quién da más? ¿Cuánto es? ¿Ah? ¿Cuánto es, doctores? Vamos a responder esa pregunta. ¿Mm? ¿Cuánto es? Ahí suma con tu calculadora, ¿cuánto? ¿Cuánto es? 48, 24. Estamos hablando, creo, de medida de corrección de detención. ¿Cuánto es el permiso de salida que se le puede dar al interno? ¿Quiénes dicen 72? ¿Quiénes dicen 48? ¿Quiénes no saben ni opinan o quiénes quieren dar su voto en blanco? ¿Ya? Pues vamos, el tiempo que se puede dar como máximo son 72 horas. Ya el tiempo. El tiempo de permiso de salida, doctores, son 72 horas, como máximo. O sea, eso no se, claro, o sea, no significa que necesariamente te va a dar 72 horas, va a haber cosas. Podría ser que te den 48 horas, 24 horas, 6 horas, va a depender de qué situación. O sea, va a depender. Lo cierto es que naturalmente si vas a solicitar tendrías que pedir el tiempo máximo. Ahora que tú lo pides y que te lo vayan a dar, es otra cosita, ¿ok? Son cosas muy diferentes. Bueno, sigamos, por favor. Eh, ¿Y qué pasa? Porque ustedes saben que, y esto va como una pregunta, ¿ya? Vamos. Eh, bueno, existen ciertas reglas que se van a implementar a quienes, a los procesados, ¿no? Y a los procesados dentro del establecimiento penitenciario, tienen que regirse también a ciertos comportamientos, a ciertas conductas, no es que van a comportarse como quieran comportarse, sino que también existen reglas internas dentro del establecimiento penitenciario, señor, que se tienen que respetar, ya que hay que respetar eso, ¿ya?
No es que estás en la cárcel a pesar que vas a hacer lo que te venga en gana, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si el interno pues, quiere hacer motines, se quiere bien bacán? Entonces, bueno, miren, hay una falta grave, intento de motín, entonces existen ciertas celdas en las cuales se le puede poner como una medida de castigo, o el no salir, por ejemplo, de su celda. Claro, según el régimen, correcto. Pero justo a esta persona que la acaban de castigar, le informa a su abogado que un familiar suyo, su esposa está mal, ¿no? O acaba de fallecer lamentablemente. Entonces, fíjense ustedes que en ese tipo de situaciones, en el caso del permiso de salida, por más que se trate de que esta persona, de que el interno ha sido sancionado con una falta grave, no interesa, no sé, sancionado con una falta grave, igual se le va a dar el permiso de salida por esa situación. Igual se le va a dar, igual se le va a otorgar el permiso de salida, ¿ya? En caso, siempre como todo ámbito de derecho, pues en caso de la fundamentación de la muerte familiar o en el caso, lógicamente, de enfermedad grave. En estos casos, el interés humanitario prevalece sobre el régimen disciplinario. Interés humanitario, tengamos en cuenta, ¿va? Eh, ¿Qué es lo que tiene que hacer? A ver, vamos a ver en la regla, y a ustedes como abogados, ¿qué es lo que tendrían que hacer para acceder a un permiso de salida de su patrocinado? Muy bien, porque obviamente no vas a abandonar, o sea, no vas a abandonar a tu defendido, ¿sí? Lo han sentenciado, ¿qué haces? Lo has defendido, pero tú sabías que estabas defendiendo tal vez lo indefendible, o que buscabas una pena menor y que el proceso en todo caso sea exitoso, porque no lograste que lo condenen a 25 años y no lograste que lo condenen a 15 años, pero son 15 años, ¿no? Saben que los buenos abogados no son aquellos que finalmente logran que se le exima de toda responsabilidad penal, porque si sabe que existen todos los elementos en su contra, entonces puedes arribar a un mecanismo de simplificación procesal, ¿no? Una conclusión anticipada, de hecho, por ejemplo, si es que el caso recién lo estás asumiendo en ese estadio. Pero como fuese la situación, eh, se entiende que no lo vas a abandonar, o lo abandonas una vez que ya está preso. ¿Mm? Lo dejas ahí y dices, bueno, ya cumplió mi chamba porque ya está preso, ¿no? ¿Verdad? Se entiende que lo vas a seguir acompañando o no. O te vas a ir corriendo. Entonces, se entiende que lo vas a seguir acompañando, aparte de la apelación que pueda haber o demás cuestiones, pero tienes tú que presentar ese beneficio penitenciario, porque el interno no lo va a hacer, lo va a hacer un familiar. Entonces, ¿ante quién diriges? Pregunta sencilla, ¿ante quién vas a dirigir ese beneficio penitenciario? ¿A quién diriges, a quién hay que dirigir el beneficio penitenciario? La solicitud, porque va a presentar una solicitud. ¿A quién? ¿Al presidente de la República? ¿Al ministro? ¿Al congresista? ¿Al rey de España? ¿A quién vamos a presentar la solicitud? ¿Al jefe? Hay una gran diferencia entre jefe y directora. ¿Al jefe? Porque, ¿cómo que? ¿De dónde sacó el jefe? ¿A quién? Jefe del INPE. ¿De dónde me sacó el término jefe? Claro, al director del INPE. Al director, al jefe del INPE. Al director del INPE. ¿Ah? Quienes han dicho jefe, no sé de dónde han sacado ese término, el jefe, ¿no? Ya es el director. ¿Ya? Hay una gran diferencia entre quién es director y entre quién es jefe. ¿Ok? Ya, ok, sí, sí. Ya, miren. Hay que presentarle al director del INPE, ¿ok? Mm, del establecimiento penal donde se encuentra recluido, explicando las razones por las cuales solicita el beneficio. Ya hace un momento hemos señalado, ¿no? Muerte de un familiar, nacimiento, algún tipo de entrevista, en fin, pero una solicitud donde explicando las razones por las cuales se solicita el beneficio. Hay que explicar, ¿ya? Muy bien. Vamos a ver, adjuntando el documento que se acredite. Sí, tiene que acreditar, pues. Hay que acreditar, no solamente va a ser el dicho, hay que acreditarlo. Ah, ok, perfecto. El director del penal o el director del INPE
dependiendo de la naturaleza o de urgencia, porque si ya nació su hijo, ya pues que espere un momentito, ¿no? Lo vamos a dar en, no sé, en una semana, dependiendo del tiempo, pero no va a crecer mucho en 2 semanas el pequeño. O si crece, pues no va a estar de la noche a la mañana adolescente. Entonces, tranquilo, tranquilo. Vamos a darle seguramente el permiso, pero tranquilo, pues tranquilo. Todavía tenemos otro pedido que resolver, ¿ya? Por orden. Hay que ver la urgencia. Distinto es si ya pues está en una situación donde la madre está en sus últimos días, ¿no? Entonces, de esa manera hay que agilizar muy rápido el tema del permiso, porque su madre todavía está viva, pero lamentablemente ya pues no sabemos, ¿no? Qué cosa puede pasar. Son situaciones a veces que se dan. Entonces, acá no dice, no lo digo yo, en la regla de procedimiento está que el director del INPE, dependiendo de la naturaleza o urgencia de la causa invocada en la solicitud, podrá conceder de manera inmediata muchas veces el beneficio y disponer que el Servicio Social del Penal verifique la causa invocada antes de expresar su decisión, ¿no? Muy bien. Si el director del establecimiento penitenciario concede el beneficio, deberá dar cuenta quién. Siempre el director va a tener que dar cuenta del Ministerio Público. O sea, hoy, fiscal, por si acaso estamos dando beneficio penitenciario, permiso de salida, se lo estamos poniendo de conocimiento hay que darle conocimiento al Ministerio Público en caso de que sea una persona sentenciada, ¿no? Cuando se trata de un inculpado, informará al juez que conoce su proceso, el director deberá adoptar todas las medidas necesarias de custodia bajo reserva. Y es algo, y esto es algo bastante interesante que yo le voy a preguntar. Pregunta, vamos a ver qué me responde. Este permiso de salida, que precisamente hablamos, que consiste en que en el plazo máximo de 72 horas, el interno podría salir del establecimiento penitenciario por las causales que anteriormente hemos señalado. La pregunta también es, ¿posible en el caso de los presos preventivos o solamente es en el caso de sentenciados? A ver, te la lanzo como pregunta. Mire, también, ¿en quiénes se dan? ¿Solamente en las personas que son sentenciadas? ¿Mm? ¿Solamente en los sentenciados, doctores? ¿O en quiénes más? A ver. Y los que están con prisión preventiva, ¿se les da o no les da? A ver, un minuto que me respondan, ¿ah? Voy a dejar un minuto, hacemos una pausa de un minuto. Y los presos preventivos, porque en el caso de los sentenciados, hay que poner reconocimiento del fiscal. Y en el caso de los presos preventivos, un preso preventivo, porque ustedes saben, a ver, recorremos un poco los factores pues, de la prisión preventiva. En el caso de la prisión preventiva, medida de coerción personal, ustedes saben que se tiene que cumplir una serie de presupuestos materiales. Recordemos a ver rápidamente cuáles son los presupuestos materiales de la prisión preventiva. ¿Cuáles son? ¿Ah? La medida de coerción personal, ya. Pero ¿cuáles son los presupuestos materiales de la prisión preventiva? El primero de ellos, graves y fundados elementos de convicción. ¿Estamos de acuerdo o no? Por supuesto, graves y fundados elementos de convicción. Siguiente, prognosis de pena. La prognosis de pena tiene que ser superior a ¿cuántos años? 2, 3, 4. ¿Cuántos años, doctores? 5 años. Prognosis de pena, 5 años, ¿correcto? Vamos acá al peligro procesal. Peligro procesal, peligro de fuga o peligro de obstaculización. Tres presupuestos materiales en base a lo que establece el Código Procesal Penal. ¿Estamos de acuerdo o no? Estamos de acuerdo. Ya. Ahora, prosigamos. ¿Y cuánto es el tiempo? Porque también en el caso de los presos preventivos, en el caso de los presos preventivos también se restringe, pues, señor, su derecho fundamental a la libertad.
Y aquí hago un pequeño paréntesis porque existía, doctores, ustedes muy saben, una gran discusión, un gran debate. ¿Y en qué consistía la discusión? ¿O en qué consistía el debate? Respecto finalmente a la naturaleza de creación de la cárcel. Y ustedes saben que esto se remonta a las mazmorras y demás cuestiones, bueno, donde ahí se daba, ¿no? Algunos aspectos. ¿Por qué se crea la cárcel? ¿Por qué se crea la cárcel? ¿Para una persona sentenciada o para un procesado? Era como preguntábamos, ¿para quién o por qué se crea la cárcel? ¿No? En los aspectos de la creación de la cárcel. La creación de la cárcel era ¿para quién? ¿Para un procesado o para un sentenciado? Señor, la creación de la cárcel siempre han sido para los sentenciados. Las personas a las cuales purgaban condena porque el juez había determinado una sentencia condenatoria, en el sentido, lógicamente, que sobre él había recaído una certeza de la comisión del hecho delictivo. Entonces, ¡pum! Planteaba la sentencia que correspondiente. Obviamente, la cuestión de la sentencia de naturaleza condenatoria, ¿correcto? Y se estableció, incluso en marco del proceso también establece que la persona investigada tendría que enfrentar el proceso estando libre. Pero bueno, a veces estas situaciones se dan porque también la persona que está libre podría buscar fugarse, podría buscar obstaculizar. Entonces, en este caso, pues, y el mismo Código Procesal Penal, mira que esa denominación por eso de garantista no es tan así garantista como puedan creer, porque finalmente hay una aplicación de la medida de coerción y dentro de esa medida de coerción, naturalmente, como viene a ser el caso de la prisión preventiva. Entonces, si se va estableciendo el caso de la prisión preventiva, hay un marco de temporalidad que va a depender mucho del tipo de caso. 9 meses, caso simple. Caso complejo, ¿cuánto tiempo? 9 meses, caso simple. Caso complejo, 10, sí o 18 meses. Caso de crimen organizado, 30, 30 y cuánto. 30 y todos, 36 meses. Pues. Sin perjuicio de que se puede prolongar más el tiempo, 9 meses más, 18 meses más, 36 meses más, no, 36 12 meses más. Es la figura de la prolongación, ¿no? De la prisión preventiva. Ahora, mire, señor, o sea, así sean 5 meses, 6 meses, sean 9 meses, sean 18 meses. En cualquier momento uno puede recibir una noticia lamentable, ¿o no? Entonces, no van a decirle, "Oh, tú no vas a salir en permiso de salida, porque solo por si acaso los permisos de salida solamente son para los sentenciados". No, para todos, para todos va el permiso de salida, para todos sin excepción, ¿correcto? Entonces, pero en este caso, a diferencia de que de un sentenciado, el permiso de salida lo vas a comunicar, ojo, en el caso de los sentenciados, lo comunicas al fiscal de turno. En este caso vas a comunicar a quién, al juzgado del permiso de salida, ¿ya? Entonces, nos dice acá, ¿no? Si el director del establecimiento penitenciario consigue el beneficio, deberá dar cuenta al representante del Ministerio Público y en caso de un beneficiado, será una persona sentenciada, fiscalía de turno, ¿no? Y cuando se trata de un inculpado, informará al juez que conoce su proceso, el director deberá adoptar toditas las medidas necesarias bajo su custodia o responsabilidad. O sea, cuidadito con que esta persona sentenciada se te fugue, por si no se te vaya a escapar, ¿ah? Ya ustedes ya son los encargados de, no sé, se van a subir la responsabilidad si finalmente se escapa. Así que, ojo, pestaña y ceja. Ok, sigamos. Eh, ¿Y qué pasa si finalmente se le deniega? Ahora, ustedes son abogados. Entonces, lo deniegan, dice, el director del INPE dice, NO, NEL, no le vamos a dar el beneficio penitenciario. ¿Qué haces? ¿Ya no hay más? ¿Ya no hay vuelta que darle? ¿Es inimpugnable? ¿Lo han denegado? ¿Acción de amparo? ¿Qué vas a hacer? ¿Acción de amparo? Te dice acá, en el caso que lo denieguen, porque tú has presentado a tu abogado, pues abogado junior, entonces has presentado tu beneficio penitenciario y te dice, no, aquí no hay si te lo deniega. Esa decisión, ¿qué vas a hacer? ¿Lo aceptas y le vas a decir a tu defendido, uy, lamentablemente te lo han denegado, ya, pues piña, ¿no? Ya fue, ya, no, pues. ¿Qué le vas a decir? A ver, deme dinero para romper la mano del director del INPE, ¿qué vas a hacer? ¿Ah?
Tiene la posibilidad de impugnar, doctores, se puede impugnar la decisión, ¿no? En cuyo caso corresponderá, en este caso, resolver a quién. No, 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 simplemente impugna la decisión. Pero ¿ante quién lo impugnas? Ante el director regional, no el director de INPO, el director regional. Ahora, hay cosas donde hay muchos abogados, por ejemplo, que dicen, pero si ya era tema de muerte, ¿dónde está el tema humanitario? Hemos sustentado aquí básicamente que su mamá estaba mal. Hemos señalado los certificados médicos y demás. Pero claro, dijeron que no el permiso de salida porque en una parte decía cuándo iba a morir, pero el médico no dijo verbalmente. ¿No? Y al final, entre toda esa demora, fallece su mamá. Pues si su mamá estaba esperando que su hijo venga, salga, porque antes de despedir, quería despedirse de su hijo, pues el más querido de todos, ¿no? El que había estudiado Derecho, porque los demás habían estudiado otras carreras. Pero fíjense ustedes, que genera discusión, pues, ¿no? Pero no por así nomás, y hay otros problemas más que se dan, o sea, no es que tampoco la cosa es color de rosa, ¿no? Y yo le voy a preguntar algo. ¿Y qué pasa, por ejemplo, si la persona se encuentra recluida en el penal de Ancón? Como ejemplo, ¿ah? Si se encuentra recluida, ok, pero se encuentra recluida en el penal de Ancón, señores, ¿qué les parece? Pues, sí, ahí está en el penal de Ancón. Y su madre se encuentra en Tacna, se encuentra, sí, o sea, pregunta, y su madre está enferma en Tacna. Pregunta, ¿procede el beneficio penitenciario de permiso de salida, sí o no? ¿O es que el permiso de salida solamente de procedencia en el tema regional? O sea, dicen, no, no, tiene que venir acá en Lima, pues, y lamentablemente no está en Lima, denegado el permiso de salida. ¿Qué opina? ¿Le niego o no? Tú eres director del INPE. Mañana usted es director del INPE. ¿Qué vas a decidir? ¿Se puede o no se puede? O le dices no. Vamos, ¿qué decides? ¿Procede o no procede? ¿Mm? ¿O no vas a decidir nada? O vas a buscar un abogado porque vas a decir, soy abogado, pero necesito un abogado. A ver, y te pongo la siguiente, ¿para qué me han dicho sí? ¿Y quién costea los gastos? Porque obviamente no va a ir solito. No va a ir solito quién. No va a ir solito, pues en este caso el sentenciado. Tiene que ir con un custodio. Y en el caso del custodio, uno, dos, tres, lo que fuera, ¿quién paga sus pasajes? Porque ellos van a tener que ir con avión, ¿no? No van a ir en bus. ¿Y quién paga sus pasajes? ¿Mm? Ya les estoy lanzando unos problemas para que ustedes resuelven. Entonces, el reo costea de todos los internos. Y su comida de los internos, perdón, de los custodios, hospedaje de los custodios, va a haber hospedaje, no va a haber hospedaje, todos se van a quedar en su sitio, todos van a dormir juntitos. ¿Cómo se va a hacer? ¿Mm? Ya les estoy dando un tema, ¿ah? Para resuelvo. Ya, el interno que incumple, bueno, entonces finalmente sí procede en todo caso, sí hay una regla de procedencia. Ahora, el tema de los gastos, bueno, eh, entonces debemos tener en cuenta esa situación, ¿ya? El interno que incumple las reglas de conducta, porque la idea es que es el permiso de salida es momentáneo, pero ustedes saben que muchas personas, y ese es otro problema, ¿no? Y eso finalmente a veces se ve porque otra cosa es la realidad carcelaria. O sea, también hay que ver en base a la sociedad donde finalmente uno está, porque naturalmente para un tema de una resocialización efectiva, aparte del tratamiento que naturalmente se le tiene que dar al interno, y ustedes muy bien lo saben, pero también son las condiciones en las cuales está viviendo el interno, pues cómo está viviendo, con quiénes, de quiénes está rodeado, de qué manera, de qué forma, o sea, toda esa situación, todo ese aspecto influye de una u otra manera para lograr los objetivos relacionados a la reinserción, porque tampoco es que se va a reinsertar así por así. Lógicamente, todo un estudio previo, ¿ya? Que se tiene que analizar, ¿ok? Todo un estudio previo que se tiene, doctores, que analizar, ¿ya? Y esto
terminan siendo bastante importantes y que sin lugar a dudas se tiene pues que estudiar, se tiene que ver, se tiene que ponderar, ¿ya? Muy bien. Entonces, debemos tener en cuenta esos factores, ¿de acuerdo? Que yo les estoy señalando, ¿ok? Muy bien. Bueno, prosigamos. Prosigamos. Entonces, el interno que incumple la regla de conducta durante su permiso de salida, porque se han dado casos donde, por ejemplo, tiene que ir siempre con los custodios, pero sale y empieza pues a agredir, ¿no? Por eso hay que ver cuántos custodios finalmente se va a llevar, porque la persona una vez que respira aire fuera del establecimiento penitenciario, lo que quiere es huir, patitas, ¿para qué te tengo? Y quiere fugar y a veces puede agredir al interno, por eso hay que saber con quiénes lo enviamos, de qué forma, qué posibilidades finalmente hay, ¿no? Si lo atrapan, obviamente existe una posibilidad, o va a ser pasible, mejor dicho, más que posibilidad, pasible de una sanción, ¿ya? Muy bien, entonces eso es el permiso de salida. Ahora vamos a pasar al otro beneficio penitenciario, doctores. ¿Todo claro con el permiso de salida? ¿Sí? ¿Ok? Ahora vamos a pasar con el otro beneficio penitenciario, que es en este caso la visita íntima. La visita íntima también es un beneficio penitenciario, por si acaso. ¿De acuerdo? Regulado en el artículo 58 del Código de Ejecución Penal. ¿Ya? ¿Qué te dice la visita íntima? ¿Por qué? ¿Sería importante la visita íntima? ¿O deberían denegarlo como beneficio penitenciario? ¿Y qué pasa si el interno dice, uy, yo quiero ser papá? Y le vamos a decir, oh, no, no te pases, pues interno, estás loco, ¿no? O sea, no van a hacer todo porque va a estar acá 15 años, señora. 15 años. Entonces, ¿tú quieres que el hijo nazca y que durante todo ese periodo vea que su papá está en la cárcel? No estés loco, ¿ah? O sea, hay que decir así al interno. ¿Qué harían ustedes? Porque el interno dice, no, no, o sea, eso es algo importante que hay que finalmente establecer, ¿o no? Claro, claro, hay algo que ya lo señaló. ¿Por qué es importante el tema de visita íntima? Porque la visita íntima te dice que finalmente hay que fortalecer aquellos lazos de los esposos, de los padres, o incluso eh, alguien me dice que no, porque hay mucha procreación. Entonces, ¿qué le dirías? Oye, señor interno, no te puedo dar permiso o no puedes tener el beneficio penitenciario de visita íntima porque tenemos sobrepoblación carcelaria, sobrepoblación a nivel mundial, entonces no te pases, pues, no seas vivo, ¿no? O sea, no va a haber, ¿no? Pues no le puede decir eso porque tiene su derecho no solamente a fortalecer los lazos, en el caso que el interno quiere ser papá, ¿correcto? O incluso que la misma interna quiere ser mamá, porque al final, en todo caso, tal vez la que se ha equivocado, porque la han terminado atrapando cuando estaba presenciando droga, es a la mujer, pero la mujer quiere ser madre. Entonces, no le puedes negar esos derechos finalmente, a pesar que ya en una cuestión, digamos, psicológica, en una cuestión social, pensando ya no solamente, digamos, en los deseos que tienen los padres, sino finalmente en lo que es lo beneficioso para el hijo, pues no es lo mismo que va a crecer sin la presencia naturalmente de sus padres, ¿no? Pero entonces, ¿qué nos dice en el caso de la visita íntima? Que esto tiene el objeto, y eso lo señala aquí en el Código de Ejecución Penal, la visita íntima tiene por objeto el mantenimiento de la relación del interno con su cónyuge o concubino acreditado, ¿ya? Porque claro, una de las preocupaciones que a veces tiene el interno dice, y ahora yo no voy a ver a mi esposa, entonces mi esposa seguramente me va a engañar, porque claro, como ya no voy a estar presente, ya seguramente va a estar con otro, ¿no? Entonces su esposa le dice, no, ¿cómo crees? Yo me he casado contigo para siempre, entonces, ya pues. ¿No? González, ¿cómo es González? Cuando el otro ingresa, cuando sale, dicen, ¿no? Bueno, entonces, fíjense ustedes que en ese aspecto nos dice que el objetivo principal es el mantenimiento de la relación del interno con su cónyuge. Entonces, ¿qué es lo que van a tener que presentar? Presentar una solicitud, como todas las solicitudes que se presentan, dirigidas al director del penal, que en la cual va a designar la identidad de su pareja.
la identidad de su pareja. Ahí va a señalar, no, mi pareja es tal, nombre completo, identidad, ¿quién es tu pareja? Nombre completo de tu pareja. Ya, ok. Entonces, va a tener, como les digo, ¿no? Que señalar eso, la identidad de la pareja. ¿Qué más? Adjuntar una copia simple de la partida de matrimonio civil o religioso o de cualquier otro documento que acredite la relación de convivencia. Porque es fácil, si están casados, usted no está partida de matrimonio, pues nos hemos casado, ¿no? Ok. O si o han convivido, entonces, bueno, algunos partida de nacimiento de los hijos, boleta de compra de algún bien, ¿no? Cuenta bancaria mancomunada, de acuerdo, declaración jurada, etcétera, testigos, fotografías, lo que fuese, pero finalmente acreditas todo ello, ¿ya? Entonces, hasta acá ya tienes la solicitud y acreditando que es tu esposa o tu conviviente. ¿Qué más? Como también este tema de visita íntima se tiene que dar en un espacio, ¿no? Privado, sin lugar a dudas, pero hay que cuidar también al interno. O sea, fíjense que el establecimiento penitenciario se va a preocupar por el interno, porque va a decir, a ver, si hay un interno, está bien, se te puede dar este permiso correspondiente, pero hay que tener en cuenta algunos factores. Entonces, vamos en el caso técnico de lo que viene a ser, por ejemplo, un informe médico. En el caso del informe médico, que certifique que el interno no adolece de algún tipo de enfermedad de transmisión sexual, ¿ya? Que deberá ser expedido por el área de salud del penal y este informe deberá ser renovado cada 6 meses. Es decir, hay que darle un certificado de salud cada 6 meses que acreditan que el interno no adolece de ningún tipo de enfermedad. Pero también vamos a ver que se le va a pedir esto al cónyuge, a la cónyuge, ¿no? También un certificado médico, no de fecha pasada, no de fecha de hace 10 años, 15 años, ¿no? Sino de fecha reciente, que es expedida por el área de salud, en que se indique que él o la cónyuge o conviviente del interno o interna no adolece, es decir, no tiene alguna enfermedad de transmisión sexual. No tiene. Dicho certificado también deberá ser renovado cada 6 meses. Entonces, se van dando cuenta, esos son los requisitos. Tienes, presenta tu escrito solicitando al director del INPE para el tema de visita íntima. Copia simple de partida de matrimonio civil o de convivencia e informes médicos de quienes eh, no adolecer de algún tipo de enfermedad sexual o de otra, claro, del interno o de su esposa o conviviente. Ya, ¿cierto? Queda claro. Ahora yo te pregunto, ¿y qué sucede en el caso del interno que no tiene esposa? ¿Mm? En el caso del interno que no tiene conviviente, pero tiene sus amigas. Pregunta, ¿tendrá derecho a la visita íntima o es que la visita íntima es solo para los casados y es solo para los convivientes? ¿Qué opinan? ¿Qué te dice la norma? ¿Qué es lo que opinas? ¿Qué es lo que opina usted? Para el interno que no tiene esposa, ¿ya no hay visita íntima? Para el interno que no tiene un conviviente, ¿ya no hay visita íntima? ¿Ah? Si fundamentamos básicamente que en base a lo que establece el artículo 64, tiene por objeto el mantenimiento de la relación del interno con su cónyuge o concubino acreditado. A ver, ¿tiene derecho o no tiene derecho? ¿Mm? Tú eres abogado. Entonces, como eres abogado, te llaman pues a ti, te dicen, a ver, no, el interno que es tu patrocinado le dicen, bueno, un beneficio penitenciario para mí, tengo una amiga, ¿no? Y le dice, pero ¿tu amiga qué es? ¿Es tu conviviente? ¿Es tu esposa? No, es mi amiga nada más. No, la conocí en la facultad. Ah, entonces, ¿qué haces? ¿Hay permiso de salida o no hay permiso? ¿Hay visita íntima o no hay visita íntima? Vamos, tú como abogado, ¿qué le dices? ¿O no le dices nada? ¿O le dices, déjame revisar el código? Pues no se supone que tú sabes el código. Ya, bueno, vamos a ver acá, mira. En el artículo 64, en el artículo 64, cuando hace mención visita íntima, lo que yo les he mencionado, inicialmente todo lo que hemos dicho, lo demás, está en base al artículo 64, numeral 1 del Código de Ejecución Penal.
donde establece, por ejemplo, en el caso de lo que es la conviviente o en el caso que es la esposa. Pero más abajito, el 64, artículo 64, numeral 2, dice, el mismo beneficio y las mismas condiciones tiene el interno no casado ni conviviente respecto a la pareja que designa. Dice, así señala, ¿ya? El mismo beneficio y en las mismas condiciones tiene el interno no casado ni conviviente respecto a la pareja que designa. Ahora puede designar varias, de acuerdo a la norma, sí, pues. Por eso es que, por eso es que cuando recuerdo una clase, cuando se habló, eh, alguien me dijo, o sea, ¿puede ingresar las chicas malas? Dependiendo, técnicamente sí, pero te dice las mismas condiciones. ¿Qué significa esto? Que tú vas a designar quién es la pareja. Como tú vas a designar quién es la pareja, acá lo que va a interesar es que no te van a preguntar, a ver, ¿y qué profesión tiene? ¿Qué estudios tiene? De todo, tú simplemente designas, es tu designación. Ahora, cómo se contactan ya se verá. Lo que sí es cierto es que se va a pedir un certificado médico, un certificado médico. Entonces puede ser como alguien me dice, una chica mal, etcétera, ¿no? Entonces, el certificado médico. El certificado. Y finalmente no se va a saber, pues, ¿no? Porque no es que el director del INPE te va a decir, a ver, dime su nombre completo y lo verifico en la red y lo verifico y voy a saber a qué se dedica, ¿no? Tú tienes ese derecho, te dan esa potestad. Profe, ¿y puedo llamar a varias si no tengo esposo y conviviente? Y aquí ingresaba lo que un alumno me preguntó. Y si tiene esposa, ha pedido visita íntima, su esposa ha venido durante bastante tiempo, y si luego pide la visita de otra persona que no es esposa, el director del INPE lo deniega, porque el director del INPE le va a decir, no, tú tienes esposa. A ver, ¿qué va a suceder en ese caso? Te lo dejo como tarea, ¿ya? Bueno, entonces, vamos a ver aquí, eh, se evalúa obviamente las peticiones, las pretensiones, eh, eh, aspectos importantes. Recibe la solicitud al director, que deberá remitirla pues, al órgano técnico de tratamiento, que lo evaluará y verificará en un plazo no mayor de 10 días, para luego emitir una opinión. Sobre la base de dicha opinión, el director deberá resolver la petición en un plazo no mayor de 3 días hábiles. En caso de que la solicitud fuera declarada improcedente, que es una posibilidad también, la solicitud puede declarar improcedente y el interno puede interponer recurso de apelación. ¿Ya? Muy bien. Eh, entonces, es algo que debemos tener en cuenta, ¿ya? Eh, ella ha generado controversia, ¿no? En el caso de que tienes esposa, o sea, estamos hablando que el director del limpia le podría decir, yo te deniego por si acaso porque tú eres casado, yo no puedo permitir acá dentro de mi establecimiento penitenciario infidelidades, ¿ah? Así que, como tú eres casado, te lo deniego. Acá hay una controversia porque en una parte te lo dice, ¿no? Finalmente, en todo caso, está en el plano de interpretación de que sí es posible que el director del INPE le diga eso, ¿ah? O sea, es posible, pero también es posible que el director del INPE dice, bueno, es su derecho, ¿no? ¿Yo qué puedo hacer? Yo finalmente soy el director del INPE y no me meto en temas de infidelidades del mismo interno. Así que si él está decidiendo el pareja de su elección, yo quién soy para juzgarlo moralmente si ya acá esto me viene para buscar su resocialización. Bueno, no, está sujeto mucho a temas de interpretación, ¿ya? Ya, ya, muy bien, claro, el interno decide. Claro, el director del INPE ni enterado que es amante o esposa. No, es que el director del INPE sí está enterado, porque si es que tú presentas una visita íntima en la cual tú le dices, mi esposa, tú tienes que acreditar que es tu esposa con una parte de matrimonio o tú es tu conviviente con ella. ¿Correcto? Entonces te ha visitado durante mucho tiempo, solo que luego el interno dice, va a venir, pero su abogado, ¿no? Porque finalmente el que va a realizar toda la labor es el abogado. Y el abogado dice, pues no es la esposa, sino que ahora va a venir fulana tal. Y ahí el director del INPE tiene que decidir, ¿no? El director del INPE le dirá, no, acá no podemos permitir infidelidad, o el director del INPE dice, bueno, designado, cumple lo que nos interesa a nosotros, cumple las medidas de salubridad, no tiene enfermedad el interno, ya, bueno,
decisión del interno. Bueno, son cuestiones que también se dan ahí, ¿no? ¿Ya? Bueno, sigamos. Entonces, bueno, estas son algunas cuestiones más que ya ustedes lo tienen también ahí, ¿ya? Bueno, acá reforzando algunas cuestiones más de senador. Acá nos dice otros beneficios penitenciarios. En el caso de otros beneficios penitenciarios que también se establece aquí, ¿ya? Vamos a ver básicamente lo siguiente. Por ejemplo, el Código de Ejecución Penal autoriza a la administración penitenciaria a conceder otros beneficios, como recompensa a los actos que evidencian que el interno espíritu de solidaridad y sentido de responsabilidad, tanto en el comportamiento personal como en las actividades organizadas en el establecimiento penitenciario. Hay que ponderar esa situación también, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las recompensas que finalmente el interno podría tener? Por ejemplo, eh, uno de ellos es la más clásica, en todo caso, es la mención honorífica, que será entregado en ceremonia pública por el director del establecimiento penitenciario, obsequio de bienes al interno, prioridad en la participación de actividades de carácter cultural, social y deportivo en los establecimientos penitenciarios, y otro que determina el Consejo Penitenciario. Entonces, a veces suelen haber, digamos, ciertos campeonatos o demás tipos de actividades. Entonces ahí también, pues, es donde finalmente se puede dar el estímulo del reconocimiento como tal. ¿Ok? Muy bien, estimados participantes. De esta manera vamos llegando a la parte final de la sesión de clase el día de hoy. Agradecerles en primer lugar a todos ustedes que han estado presentes en esta sesión de clase. Estimados participantes, muchísimas gracias. Y ya pues nos estaremos viendo, Dios mediante, en una próxima oportunidad. Cuídense muchísimo. Muy buenas noches con cada uno de ustedes. Mm.